Así que vamos a orar y vamos a inmediatamente entrar en el mensaje, hermanos, y yo voy a predicar acerca de oportunidades para un nuevo comienzo. Pastor, oportunidades para un nuevo comienzo. Dios, hermanos, a través de su resurrección, nos da la oportunidad de una nueva vida. Pero, hermanos, en la Escritura yo encuentro también oportunidades para un nuevo comienzo. Y estas oportunidades, hermanos, que las trajo fueron los padres a los hijos. Y pues, hermanos, de eso yo voy a predicar, oportunidades para un nuevo comienzo. Vamos a orar. Luego de que oremos, hermanos, vamos a mirar lo que la palabra tiene para decirnos en la mañana de hoy. Padre, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias, Señor, por el servicio de alabanza. Pero, Padre, ahora venimos al tiempo de la palabra de Dios. Señor, yo no puedo ver el corazón de los hermanos. Solamente tú los ves. Padre, solamente tú conoces la condición. Solamente, Padre, tú puedes traer a sus vidas lo que ellos necesitan. Que tu Espíritu tome, Padre, libertad, control. Que, Padre Celestial, tú ministres como solo lo puedes hacer tú. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado la frase, nació otra vez. Y yo no estoy hablando, hermano, del nuevo nacimiento espiritual cuando venimos a Cristo. Hay personas, hermanos, que pasan por situaciones peligrosas y dicen, ese nació otra vez el día de hoy. ¿Alguna vez usted ha escuchado esto? Amén. Hermano, a mí me gusta ver un programa que se llama Untold Stories of the ER. No sé por qué me gusta tanto mirar historias que no se cuentan acerca de las emergencias. No sé, quizás soy un médico frustrado. Yo no sé cuántas frustraciones tengo, pero Dios me dio a mí la oportunidad de ser un médico para el alma, ¿no? Pero, hermano, yo estaba mirando, a mí me gusta ver estas historias ahí, a ti que te gusta mucho, la ER de David. Y, hermano, se estaba viendo un hombre que llegó de 47 años a la sala de emergencia. Su familia no tenía nadie que era problemas cardíacos, nadie. Pero, hermanos, de momento el hombre estaba ahí, me duele mucho el pecho. Entonces le empezaron a trabajar y el hombre estaba infartando. Y antes de que usted mirara, hermano, el hombre se había ido. Y empezaron a darle auxilio, CPR, no sé cómo se llama esto, resucitación cardiovascular. Y después de 45 minutos, la doctora dijo, vamos a pronunciar el código. Habían llamado a sala para que prepararan sala. Y ella le dijo, a menos que él tenga un pulso estable, yo no lo puedo operar. Le dijo el cirujano. Y la mujer trabajó y cuando fue a llamar el código, que dice, son ellos dicen la hora, cuando van a pronunciar al hombre como muerto, la enfermera dice, tiene un pulso, muy débil, pero tiene un pulso. Y ella llamó a Sara y dice, tiene pulso, voy con él para allá. Y Sara le dice, si es débil, ¿a qué lo traes? Tiene un pulso, lo voy a llevar. Y ellas se montaron para en el camino. El hombre volver a hacer un crash, se vuelve el pulso. Y la doctora, hermano, literalmente se le trepó al hombre en la camilla y empezó a darle el cardiovascular y llegaron a la sala. Y el hombre pasó la cirugía y salió del hospital. Gloria a nuestro Señor. Hermano, fue interesante ver el programa porque tuvo una segunda oportunidad. Lo motivó que cuando el hombre llegó no tenía identificaciones, comenzaron a buscar, encontraron su cartera y lo que encontró fue una foto de él con su esposa y sus 3 hijos. Y la doctora lo único que pensaba es, tiene 3 hijos pequeños. Tengo que hacer lo que pueda por este hombre. Porque tiene que criar a sus hijos. Es un hombre joven. Hay que trabajar. Y el hombre tuvo una segunda oportunidad. Hermanos, en la Escritura encontramos segundas oportunidades. Segundas oportunidades porque los jóvenes, voy a hablar hoy de 4 jóvenes, que encontramos aquí, obtuvieron 2 de ellos poseídos por demonios, y los demonios trataban de matarlos, o literalmente habían muerto. Y solamente el Señor les pudo dar una oportunidad para que tuvieran una verdadera vida. ¿Quién movió a estos jóvenes para buscar ayuda? Sus padres. Hermanos, yo quiero hablar de lo que los padres tuvieron que vencer para que sus hijos tuvieran una nueva
La primera historia, hermano, la encontramos en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 5. Y en Marcos, el capítulo 5, la palabra de Dios dice, comenzando en el versículo número 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos para que ella sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Ahora yo voy a brincar los próximos versos porque fue cuando la mujer del flujo de sangre tocó su vestido. Pero nota lo que dice comenzando en el versículo número 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Quiénes estaban con él? Pedro, Jacobo y Juan. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Encontramos la historia de una niña aproximadamente de 12 años que estaba enferma. No se nos dice cuál era la enfermedad, pero la enfermedad, la niña murió. Ahora, en la historia es interesante que encontramos que Jairo vino a Jesús. ¿Quién era Jairo? Cuando la escritura nos habla de Jairo, nos dice: él era un principal de la sinagoga. No estamos hablando que era un judío común y corriente. Estamos hablando, hermanos, que cuando se refiere al principal de la sinagoga, era, hermanos, lo que nosotros en nuestra iglesia conoceríamos como el pastor de la iglesia. Era, hermanos, el líder máximo que había en esa sinagoga. Hermanos, los judíos estaban despreciando a Jesús. Los judíos no creían que él fuera el Mesías prometido. Pero Jairo, el principal de la sinagoga, aquel a quien todos estaban mirando, aquel que era el ejemplo y el líder, dice la escritura que fue donde Jesús. Hermano, qué interesante. Qué interesante que el principal de la sinagoga reconocía que Jesús era el maestro. Que el principal de la sinagoga entendía que Jesucristo tenía el poder para hacer lo que nadie podía hacer. Amén. Que el principal de la sinagoga entendía que si acudía a Jesús, Jesús se podía mover en misericordia para con su familia y tocar a su hija. Amén. Gloria a Dios. Porque estaba agonizando. Esa palabra agonizando quiere decir que estaba en los últimos momentos. Estaba, hermano, dando los últimos suspiros. Y él vino a Jesucristo. Hermano, ¿qué es lo que yo quiero que usted entienda? Quiero que usted entienda, hermano, que para él venir a Jesús, él tuvo que vencer su orgullo. Él tuvo que sacrificar su posición. Él tuvo, hermano, que servir de ejemplo a aquellos que lo creían en Jesucristo. Si usted lee, hermano, cuando la escritura va a entregar en Juan el capítulo 18, hermanos, o el 19, cuando van a entregar a Jesucristo, hermanos, los sacerdotes están tratando de darle de conocimiento y dice: ¿quién de nosotros ha creído que él verdaderamente es el Hijo de Dios? Jairo había creído.
Hermano, significaba renunciar a aquello que le daba prestigio. Significaba renunciar a aquello que le daba poder. Significaba renunciar a aquello que le daba, hermano, posiblemente su sustento de provisión diaria. Pero hermanos, él miró a su hija que tenía una necesidad y conocía quién era el que podía hacer la obra. Sí. Ahora, hermano, yo quiero que tú notes algo. Dice la escritura que cuando llegó había muerto y dice, ¿para qué molesta más al maestro? Ya ella murió, ¿a quién va a venir? Y él le dice, cree solamente. ¿Cree que yo tengo el poder? Obviamente él había venido donde Jesús para que tuviera poder. Pero posiblemente, hermano, creía que tenía el poder para sanar. Pero tiene el poder para levantar. Tiene el poder para levantar de entre los muertos a aquel que ya ha agonizado. Y Jesucristo le dice, cree. Hermano, todavía no había habido una sola resurrección. O no había sido levantado alguien de entre los muertos. Lázaro todavía no había sido levantado. El hijo de la viuda que vamos a mirar en unos momentos, la viuda de Naín, no había sido levantado. Dice, ¿tú puedes creer que yo tengo el poder? No solamente para sanar, sino para levantar. Dice, así que me llevé a 3 testigos conmigo y al padre y la madre. Cuando él llega, encuentra, la escritura dice, nota lo que dice la escritura, encuentra el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Una porción dice, escuchaba la música. Era la costumbre de los judíos que cuando moría alguien se empleaban lloronas profesionales. Y se empleaban, hermanos, flautistas que tocaban música melancólica para crear el ambiente de mortandad, hermanos, de duelo, de dolor. Y hermanos, eso era una costumbre. Y cuando él llegó y ve que ya están, hermanos, llorando los profesionales y ya están llorando la gente y están tocando la música, él le dice, es una manifestación, hermano, de que ellos están conscientes de que la niña había muerto. Y él dice, que nadie entre conmigo. La niña no está muerta, ella está dormida. Y la gente se burlaba de él. Pero ¿qué encontramos? Y cuando él llegó, le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Quién trajo la oportunidad de una nueva esperanza a la vida de esa familia? ¿Quién fue el que buscó la oportunidad para que la niña tuviese una oportunidad de segunda vida? El padre. ¿Qué le costó al padre para traer a su hija esta oportunidad? Su prestigio, su provisión, su poder, su autoridad, posiblemente su fama. Pero hermano, ¿cuántas cosas estamos nosotros a sacrificar? ¿Cuántas cosas estarás tú dispuesto a sacrificar? ¿Cuántas cosas estás tú como padre dispuesto a sacrificar para que tu hijo tenga una nueva oportunidad? Amén. No solamente encontramos esta historia, yo voy a moverme más rapidito, pero en Mateo capítulo 15, que es que más adelante encontramos a Marcos, pero quiero leerlo de Mateo, el capítulo 15. Encontramos una historia diferente. Esta niña no había muerto, pero era atormentada. Y dice la escritura en el capítulo 15, en el capítulo 15, el versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahora, hermano, la región de Tiro y de Sidón era donde estaban habitando los cananitas, los griegos. Hermano, era controlada por griegos. Si usted recuerda, hermano, los griegos eran personas filósofas. Eran personas, hermano, que le buscaban una explicación a todo y que no podían, hermano, entender las cosas solamente por fe. Son personas, hermano, que tienen que tener la razón detrás y tienen que tener los argumentos detrás para poder actuar y para poder moverse.
Y dice la escritura que aquello, cuando él llegó a la región de Tiro y de Sidón, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, ¿escuchó Jesús la petición de ella en ese momento? Posiblemente lo oyó, pero no la contestó, siguió caminando y dice, pero Jesús no le respondió en las palabras. Entonces se acercaron sus discípulos a rogar diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y él dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. No había esperanza para esta joven. Estaba atormentada, poseída por un demonio. Obviamente, hermanos, buscando el razonamiento de los griegos, no iba a tener libertad de la condición en que se encontraba. Y Jesús, hermano, le dice: yo no puedo tomar lo que Dios me ha dado para los hijos y darlo a los perrillos. Hermano, hace una aseveración donde los judíos llamaban a los cananitas perros. Y era una manera de expresarse. No era, hermano, un repudio ni era una ofensa. Era sencillamente la manera en que ellos le hablaban. Porque los perros en aquel tiempo eran las que estaban deambulando de lugar en lugar. O sea, que no lo tomemos como una ofensa, sino entendamos, hermano, que era una aseveración como, que se usaba en el tiempo de Jesús, como nosotros usamos aseveraciones en nuestros tiempos. Y le dice: yo no puedo tomar lo que le pertenece a los judíos y darlo a los que no son judíos, darlo a los griegos, darlo a aquellos que no han sido llamados. Pero ella, hermano, le dice: sí, Señor, pero aunque nosotros no hemos sido llamados, tiene que haber una migaja, tiene que haber algo. Tiene que haber algo que, aunque sea insignificante. ¿Qué usted hace con las migajas, hermanos? ¿Se las come? Usted no puede comérselas porque, hermano, no son suficiente sustento, no son suficiente alimento. Pero el Señor dice: si tan solo tu fe fuera como el grano de mostaza. El Señor dijo: mi hija, grande es tu fe. ¿Qué tuvo que hacer esa mujer para que su hija tuviese una segunda oportunidad? Si usted nota, hermano, la clave la encontramos en el versículo 23. Y dice la escritura: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él seguía caminando. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él seguía caminando. Señor, hijo de David, mi hija, ten misericordia de mí. Y él seguía caminando. Señor, ten misericordia de mí. Y él seguía caminando. Y ya los discípulos cansados dicen: despídela. Y se volvió y le dice: hija, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no puedo coger lo que es para mis hijos y dárselo a los perrillos. Oh, Señor, ahora por lo menos estás hablando conmigo. Y ahora que estás hablando conmigo, Señor, por lo menos una migaja para mí. Bueno, la hija tuvo una segunda oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque sus padres fueron persistentes. Sí. Fue constante. No se avergonzaba de seguir gritando. Y yo voy a clamar, y yo te voy a rogar, y yo me voy a postrar hasta que tú escuches mi oración, hasta que tú escuches mi petición, hasta que tú te muevas a misericordia por una migaja de aquello que tú tienes en abundancia. Yo no sé cuántas veces tendremos nosotros que clamar. ¿Cuántas veces tú tendrás que clamar? ¿Cuántas veces tú vas a tener que llorar, Señor, ten misericordia? Mira a mi hijo,
Mira a mi hija. Señor, Satanás los quiere agarrar y los quiere tirar al mundo. El mundo lo está esclavizando y lo están alejando cada día de ti. Dios, ten misericordia, obra. Y tu persistencia y tu constancia hará que Dios se mueva. Amén. Cada que hay una segunda oportunidad, tiene que haber humillación. Ay. Para que haya una segunda oportunidad, tiene que haber persistencia. La mujer Sirofenicia, no se lo dice su nombre, solamente que era de Sidón y que era Sirofenicia. Para que haya una oportunidad, necesito reconocer mi condición. Mira Marcos capítulo número 9. Marcos el capítulo número 9. Y nota lo que dice la palabra del Señor. En el versículo número 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. ¿Es el capítulo correcto? Ok, él le dijo que disputar con ellos. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y le digo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondiendo al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Recordemos, hermanos, lo que sucede antes de que suceda esta situación. Jesucristo había tomado a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los había llevado al monte y se vamos al monte a orar. Y cuando estaban en el monte orando, dice la Escritura que Jesucristo se transfiguró frente a ellos, de modo, hermanos, que sus vestidos se hicieron blancos y resplandecientes. ¿Se acuerda la historia? Y dice la Escritura que aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor de lo que él iba a hacer en Jerusalén. Probablemente, hermanos, de la muerte y sepultura y la resurrección. Y dice que Pedro le dijo: Señor, bueno que estemos aquí, hagamos 3 ramadas, no bajemos de este monte. Y el Señor le dijo: no, tenemos que adorarle. ¿Se acuerdan? Yo prediqué esto no hace mucho. Adorarle la dimensión espiritual para poder servir en la dirección de nosotros, los hombres. Cuando dice la Escritura que él bajó, ninguno había podido echarlo. ¿Por qué? Porque estaban, hermanos, tratando de hacer la obra de Dios en la fuerza del hombre. Y la obra de Dios no se hace en la fuerza del hombre, se hace en el poder de Dios. Y ellos habían estado, hermanos, en oración, siendo llenos del poder de Dios. Y cuando bajaron, llenos del poder de Dios, Jesús entonces tuvo misericordia. Pero la pregunta que el Señor le dice a él: si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente dijo: Señor, creo, pero mi fe no es suficiente. Yo tengo que confesar que mi fe es demasiado pequeña. Yo tengo que confesarte que mi fe no es perfecta. Yo tengo que confesarte que yo he tratado, hermano, recordemos lo que la fe es. Fe es que recostarnos sobre aquello que no se puede mover. Yo tengo que confesarte que mi fe es tan pequeña que he buscado
lo hago yo. Acudimos donde no tenemos que acudir. Obramos en nuestra fuerza y en nuestra capacidad. Y es imposible porque es una obra espiritual. ¿Viste Juan criar a Wesley en una obra espiritual? Y muchas veces nosotros como padres vamos a la escuela, que el maestro le enseña. Sigue siendo una obra espiritual. Y en la casa tú tienes que enseñarle lo que la escuela no le enseña o le enseña mal. El pastor, como que la escuela le enseña mal. Yo pensaba que la escuela le enseña bien. No cuando le dicen que nosotros descendemos de la teoría de evolución. No cuando le dicen que no existe un Dios. No cuando inclusive buscan cómo acomodar lo racional con aquello que tenemos que confiar por la fe. Ay, el Señor creó y después hubo un tiempo de evolución. El gap theory. La teoría del gap, no sé cómo se llama en español. Hermano, lo que es por fe es para que lo ejercitemos en el Señor. Pero tenemos que confesar que nuestra condición es demasiado corta. Nuestra fe es demasiado pequeña. Y nuestro tiempo con Dios es demasiado pequeño para tener el poder de Dios, para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para que tuviera una segunda oportunidad, el Padre tuvo que reconocer su condición. Señor, no es suficiente. He estado haciendo todo lo que es incorrecto, pero acudirá. Ayúdame a confiar y repostarme en tu persona. Amén. Voy a cerrar dando la cuarta historia en Lucas 7. Porque en Lucas 7, hermanos, la mujer no expresa palabras. Ni siquiera la mujer esperaba tener un encuentro con Jesús. Pero mira lo que dice la Escritura en el verso 11 de Lucas 7. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hermanos, encontramos la historia, la situación. Llegó a Naín, una mujer viuda. No tenía nadie más, no tenía marido, obviamente. Lo único que le quedaba era su hijo, posiblemente adolescente. Y cuando iban en el entierro, hermano, mucha gente, Jesús lo único que vio fue a una mujer con una gran necesidad. A una mujer, hermanos, que tenía un gran corazón. A una mujer que estaba atribulada porque su hijo había muerto. Una mujer sufriendo. Una mujer llorando. Una mujer cargada. Una mujer, hermano, con un espíritu, hermanos, acongojado. Pero la Escritura nos dice que él vio un corazón que podía creer. ¿Y por qué te dice esto, pastor? Porque dice la Escritura que él tuvo misericordia. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, muchas veces en nuestro dolor, a veces no podemos transmitir nuestras palabras. Amén. Pero Dios que ve tu corazón y conoce lo íntimo que nadie más puede ver. Amén. Ve tu necesidad y tu condición. Amén. Hermano, él dio un corazón. Un corazón, hermano, en necesidad, un corazón listo para creer, un corazón que podía moverse al Señor. Y hermanos, Dios tuvo misericordia de ella. Hermano, para que este niño tuviese una oportunidad, ella tuvo que revelar lo más íntimo que había en ella. Reveló su corazón. Hermano, nuestro corazón muchas veces guarda cosas que nadie más sabe. Así es. Así es. Y nosotros las tratamos de fallar y a veces ni siquiera a Dios se las queremos decir. No queriendo lo sepa.
nosotros somos tan cabezadura que tratamos de ocultar a Dios lo que está pasando con nosotros. Así es. Hermano, ¿sabe lo que tuvo que hacer esta mujer? Descubrirle a Dios lo más íntimo. Descubrirle a Dios su corazón. Que Dios vea lo que verdaderamente está pasando dentro de mí. Que Dios vea verdaderamente la necesidad, la urgencia. Que Dios vea verdaderamente que yo puedo confiar en Él. Hermano, nuestro corazón tenemos que tenerlo descubierto a los ojos de Dios. Si queremos que haya una segunda oportunidad. Amén. Y la pregunta es, ¿quién trajo la segunda oportunidad? Obviamente Cristo le dio la segunda oportunidad. Pero fueron los padres. Los que tuvieron, hermanos, que humillarse. Los que tuvieron que ser constantes. Los que tuvieron, hermanos, que entender y reconocer su condición de manera verbal. Los que tuvieron, hermanos, que descubrir su corazón a fin de que Dios pudiera obrar en favor de aquellos que ellos amaban. Y yo no sé, hermano, cuántas veces tú vas a tener que descubrir tu corazón a Dios. A veces tú tienes algo por medio del cual no puede moverse Dios. Y tú tienes que abrir tu corazón para que Dios lo ayude. Así es. A veces, hermano, nuestro orgullo no nos permite acercarnos a Dios. Por nuestra posición, por nuestra condición. Yo no voy a decir quién, pero yo conozco una persona de gran estatura que yo estaba hablando con él y me dijo, no, mi hijo, ora por mí. Porque me dice, yo he dado cientos de dólares, miles de dólares en tratar de ayudar a mi hijo a rehabilitarse de drogadicción. Es una persona muy bien puesta. Una persona con una sonrisa, una persona que trata de dar, una persona que tiene una excelente posición, no conoce al Señor, pero hermano, una persona prestigiosa. Hermano, a mí me tocó el corazón que él estuviera dispuesto a descubrirme algo tan íntimo y tan personal como que el problema que él estaba viviendo con su hijo. Me dice, yo he dado lo que tú no tienes idea por ayudar a mí. Que tú quieres que lo ayudemos, estás dispuesto a aceptar algo en base a la fe, algo religioso, algo cristiano. Y me dijo, lo que sea, con tal de poder ayudar a mí. Yo no sé lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tienes que estar dispuesto a descubrir tu corazón, a ser persistente, a recostarte por fe, para que Dios pueda hacer la obra de una nueva oportunidad, de una nueva vida. Él es el que hace la nueva vida. Como dijimos esta mañana, hay victoria en su resurrección. Gloria al Señor. Él es el que puede traer victoria a esa condición. Pero nosotros vamos a tener que ser los que nos humillamos, los que oramos, los que clamamos, los que intercedemos, los que descubrimos lo que nosotros sabemos. Y muchas veces, hermano, porque nosotros no lo hacemos, la bendición de Dios está buena. Así es. ¿Qué está impidiendo que haya bendición para tus hijos? ¿Qué está impidiendo que haya bendición en tu hogar? ¿Qué está impidiendo que haya bendición en tu vida? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe y tú lo sabes. ¿Por qué no lo descubres a Dios? ¿Por qué no lo pones en el altar? ¿Por qué no te humillas ante Él? Para que haya bendición y para que Dios se mueva en favor de tus hijos, en favor de tu familia, en favor de tu persona, en favor de tu hogar. Amén. Qué día precioso para que haya una segunda oportunidad. Quizás tú dices, yo no conozco a Dios en mi corazón, pastor. Y si bueno, estoy seguro que voy al cielo. Pero hoy puedes tener una segunda oportunidad. Si tan solo te puedes humillar a la persona de Cristo. Padre, yo te pido que la censura, Padre, te ayúdame a asesorarla.